Bueno, muchas gracias por estar viendo este video. Buenas noches. Yo soy Antonio Güemes. Voy a empezar este proyecto que es lectura de libros eh, y algunos comentarios que podríamos en algún momento hacer acerca de estas mismas historias que vamos leyendo. Mi idea es crear un blog en el cual nosotros podamos ir escuchando, eh, bueno, ustedes escuchando, claro, yo leyendo, historias clásicas y algunas otras un poquito, podríamos decir, pues un poquito a lo mejor menos conocidas por mucha gente, pero que me parecen importantes, ¿no? Otro de las funciones de este trabajo que estoy haciendo es compartirlo con ustedes. Quiero saber qué les parece, si les gusta, si no les gusta, y pues revisar qué les interesa. Yo creo que es un buen proyecto porque pudiéramos dedicarlo a lo mejor, por ejemplo, a gente que no puede ver, que pudiera escuchar las historias, o gente que simplemente le gusta más escuchar o aprende mejor escuchando una historia que leyéndola. Es la idea de este trabajo que estoy realizando, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Para el primer trabajo que deseo mostrar con ustedes es este. Aquí está. Se llama 20.000 leguas de viaje submarino, escrito por Julio Verne. Este es un libro que me parece importante porque es un libro clásico y es un libro sencillo de leer. Bueno, vamos a comenzar. Para hoy vamos a leer el primer capítulo. Quiero probar qué tanto les parece. Okay. Y comenzamos. 20.000 leguas de viaje submarino por Julio Verne. Capítulo 1. Un suceso inexplicable acaecido en 1866 levantó polvareda entre las gentes de la mar, ya fuesen los interesados comerciantes, ya los armadores, los capitanes del barco o los oficiales de la marina mercante, tanto de Europa como de América. Antes de citar el hecho en sí, conviene advertir que, desde tiempo atrás, varios navíos habían oteado sobre el mar una cosa monstruosa, algo así como un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, mayor y más rápido que un cetáceo, según los criterios especialmente autorizados. Siendo notable la coincidencia de los testigos en cuanto a la disposición de la cosa, su velocidad y potencia de desplazamiento e incluso la vida propia de que hacía gala, había de qué preocuparse. Naturalmente, ni Cuvier, ni Lacépède, ni siquiera Dumeril habrían admitido la existencia de semejante criatura abisal, pero los cuadernos de bitácora rebosaban de apuntes significativos al respecto. Según los datos existentes, el monstruo en cuestión bien podía tener una longitud de 200 pies, medida capaz de despertar el sentido de lo maravilloso en el hombre. Por ese motivo, y durante breves días, se desató la imaginación de las multitudes. Después, la fiebre empezó a remitir, y se habría extinguido por completo de no ser por nuevas y espectaculares apariciones del animalito. Mencionemos algunas de ellas. El 20 de julio de ese año, el vapor Governor Higginson de la compañía de navegación a vapor que hacía la travesía de Calcuta a Borneo halló un objeto flotante aproximadamente a 5 millas de las costas orientales de Australia. Su capitán Baker hubo de desechar la sospecha inicial de vérselas con un escollo al percibir dos columnas de agua que se elevaban de dicho objeto hasta unos 150 pies de altura, secundadas por un estentóreo silbido. Como tampoco podía tratarse de un geyser, Baker concluyó que se encontraba ante un mamífero acuático emparentado con las ballenas, solo que de tremendas dimensiones. 3 días más tarde, el vapor Cristóbal Colón de la Compañía de Vapores de las Indias Occidentales y Pacífico avistó el mismo objeto 700 millas al noroeste del punto anterior, dato que ponía en evidencia la sorprendente velocidad del cetáceo. 15 días después, dos barcos, el Helvetia de la Compañía Nacional y el vapor correo Shannon, que navegaban en dirección opuesta, divisaron al monstruo respectivamente a los 42 grados 15 de latitud norte y a los 60 grados 35 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Según tales observaciones, el pretendido mamífero superaba en tamaño a los dos barcos, de suerte que la longitud inicial aplicada al mismo no exageraba demasiado la realidad.
Merece puntualizarse que frente a los 180 pies reconocidos entonces al animal, las mayores ballenas conocidas que frecuentan las islas Aleutianas, el Kulamac y Umgulik, no exceden en ningún caso de los 130. Estas y otras noticias que fueron llegando desde los más remotos lugares conmovieron seriamente la opinión pública. El transatlántico Le Perrer confirmó algunos datos sobre el monstruo que, por su parte, abordó al Etna. El Estado Mayor del Comodoro Fitzjames, a bordo del Lord Clyde, lo describió con gran lujo de detalles. Los oficiales de la fragata francesa, la Normandie, firmaron una declaración conjunta sobre el objeto que habían visto. Demasiados indicios, pues, corroboraban la veracidad del fenómeno, por lo que no podía tomarse a broma. Algunos países, llevados por el buen humor, lo procuraron, pero sus chances no fueron bien acogidas en el resto del mundo. El tema preocupaba y mucho en Norteamérica, Inglaterra y Alemania. Se hablaba del monstruo en los corrillos callejeros y en las tertulias de café y de salón. Los comediantes les dedicaron alusiones humorísticas y los poetas versos. Es decir, el pueblo se divertía a costa suya. Los periódicos, entre tanto, sacaron partido del asunto a discreción, ya que las noticias escaseaban durante el verano. Salió a relucir la célebre Moby Dick arrastrando consigo el Kraken, pulpo gigante capaz de envolver con sus tentáculos un buque de 500 toneladas y de precipitarlo al fondo del mar. Incluso recobraron actualidad los antiguos relatos sobre monstruos como los del fabuloso obispo Pontoppidan de Paul Hedge y de Harrington. También las opiniones al respecto de Plinio y Aristóteles fueron llevadas a la imprenta. Conforme la polémica aumentaba, los pareceres fueron haciéndose más y más divergentes, hasta que algunos individuos más exaltados recurrieron a la violencia y hubo muertos y heridos a la memoria de aquel monstruo. También las principales instituciones científicas aportaron su granito de arena a la controversia, adoptando posiciones enfrentadas. Célebres firmas rompían lanzas a favor o en contra del animal, mientras la prensa de humor parodiando a Linneo se reía de unos y otros escribiendo frases como «La naturaleza no crea imbéciles» y exhortando a sus lectores a volverse incrédulos por encima de toda evidencia. Durante los primeros meses del año 1867, el tema pareció que iba a agotarse, pero nuevamente los hechos se encargaron de traerlo de nuevo a la actualidad, dotándolo de otro cariz. No era ya un caso a discutir, sino un auténtico peligro para la navegación oceánica. El 5 de marzo, el Moravian, sólido barco canadiense, chocó a estribor con una roca que no figuraba en ninguna carta marina, no lejos de las costas atlánticas de Estados Unidos. Gracias a la enorme resistencia de su casco, se salvó de un irremediable naufragio. Transportaba 237 pasajeros. Una vez en la dársena, se comprobó que había sufrido un extraño corte geométrico en la quilla, con lo cual la hipótesis de la roca no fue válida. Algunas semanas después, el Scotia fue embestido a babor por un objeto cortante y perforante, resultando dañado con una vía de agua considerable. En realidad el abordaje fue tan suave que casi nadie se dio cuenta, pero los guardaespañoles desataron el pánico general al gritar desde el puente: «¡Nos hundimos! ¡Todos a los botes! ¡Nos hundimos!». Por fortuna, el capitán, hombre de acerado temple y grandes recursos psicológicos, hizo comprender al pasaje y a su tripulación que el peligro no era inminente, ya que el Scotia se hallaba dividido en 7 compartimentos estancos y podía resistir una vía de agua. Así fue. Por más que el quinto compartimento se hallase inundado, el incidente había tenido lugar a unas 300 millas del Cabo Clear, logrando el buque arribar a Liverpool con un retraso de 3 días. La posterior revisión del Scotia colmó de asombro a los ingenieros, y no en vano, a 2,5 metros bajo la línea de flotación. Acusaba un buquet regular en forma de triángulo isósceles. Ningún taladro al uso podría haber efectuado una rotura tan perfecta de la plancha, ya que se requería para ello una potencia perforadora inimaginable y una sorprendente facultad de retroceso por parte del objeto cortante. ¿De qué se trataba, pues? Tan increíble constatación llenó de estupor a las masas, y como era obligado, todos los sucesos marítimos fueron atribuidos de ahí en adelante a ese monstruo de propiedades singulares. Por su causa, las comunicaciones entre los distintos continentes disminuyeron de una forma notable, y la Vox Populi comenzó a exigir la aniquilación del presunto cetáceo para devolver a los mares su antigua libertad de navegación.
Bueno, este es el primer capítulo de este libro que les acabo de mostrar, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Y pues si les parece interesante, no sé si ya lo han leído o lo quieren seguir escuchando, pues déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video. Y un saludo. Estoy empezando este proyecto, repito nuevamente, no tengo ahorita un espacio en las redes sociales, apenas lo tenga lo compartiré con ustedes. Y pues un abrazo y espero sus opiniones. Gracias.